Buenas para todos y todas. Bueno, hoy vamos a trabajar con la unidad 3 de la materia que trata sobre el derecho colectivo del trabajo. Vamos a ver qué función cumplen los sindicatos, cuál es la normativa que los regula, pero fundamentalmente lo que nos va a tener que quedar claro es que todo esto emana de la Constitución Nacional y que esto es de una importancia realmente grande para nuestra profesión. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que el derecho del trabajo se divide en dos grandes ramas, por decirlo de alguna manera. La primera es la del derecho individual del trabajo, que bueno, son las normas que rigen la relación entre un trabajador y un empleador individualmente y que recibe el nombre de teoría del contrato. ¿Sí? Acá nosotros lo que vamos a trabajar en la próxima unidad es fundamentalmente la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Y como segunda rama tenemos el derecho colectivo del trabajo, que refiere a las normas que se refieren, valga la redundancia, a las relaciones entre un empleador o un grupo de empleadores con los grupos de trabajadores o las organizaciones a las que representan. Es decir, es colectivo porque es para el conjunto de los trabajadores, diferente de lo que es individual, que es la relación entre un solo trabajador y su empleado. El derecho colectivo, a su vez, tiene dos elementos. Un elemento cuantitativo, que es que refiere, como decíamos recién, a la pluralidad de trabajadores, y un elemento cualitativo, que es el interés colectivo, es decir, el interés del conjunto. Como decía también en la presentación de esta unidad, el derecho colectivo del trabajo se basa en la Constitución Nacional y el principio protectorio, así lo llamamos, es decir, el principio que protege la organización de los trabajadores y los derechos por los intereses colectivos de los trabajadores, está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este artículo expresa que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Estoy leyendo, por supuesto, el artículo 14 bis y lo que, bueno, quiero resaltar de este primer párrafo, tiene 3 párrafos el artículo 14 bis, es que refiere a los derechos que corresponden a las personas en tanto trabajadoras. Como vamos a mencionar en un ratito, el artículo 14 refiere a los derechos que tienen las personas como ciudadanos, pero el artículo 14 bis refiere en su primer párrafo a los derechos que tienen los ciudadanos en tanto trabajadores. Es decir, es un sujeto especial para la Constitución el trabajador, es un artículo relativamente nuevo en la Constitución, es un artículo que se incorpora en una reforma de 1957 que en realidad había sido incorporado por primera vez como otro artículo, como artículo 37 en la Constitución de 1949, después derogada y recuperada de alguna manera con este artículo 14 bis. Pero acá lo que quiero que quede más o menos resaltado es que, bueno, justamente se establecen derechos para los trabajadores, pero también y fundamentalmente la organización sindical libre y democrática, es decir, los trabajadores tienen derecho a la organización sindical. Y acá hay una cosa que dice la Constitución que es reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Después vamos a ver qué pasa con la inscripción de las organizaciones sindicales, porque justamente tienen la característica en la Argentina de ser verticales, de ser pocas. Bueno, después vamos a charlar un poquito más de esto. Pero voy a seguir leyendo. El segundo párrafo, el artículo 14 bis, dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Es decir, que como la Constitución digamos, defiende y promueve inclusive la constitución de gremios para las defensas de los trabajadores, también debe promover la protección de estos trabajadores que decidan participar de esas organizaciones gremiales. Y en el último párrafo, el artículo 14 bis dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro
social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Todo esto, estos 3 párrafos, conforman el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es, insisto, muy interesante porque plantea los derechos que tiene el trabajador, plantea derechos colectivos y plantea algunos derechos sociales como la defensa de la familia, el derecho a una vivienda digna, son derechos colectivos y además son derechos sociales. Como les decía recién, el artículo 14 de la Constitución señala que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Bueno, todos esos derechos que están consagrados en el artículo 14 refieren a los derechos que tiene el ciudadano, mientras que el sujeto del artículo 14 bis son los derechos que corresponden al trabajador. De todas maneras, el derecho a agremiarse está presente en el artículo 14 cuando se menciona que los ciudadanos tienen derecho a asociarse con fines útiles. Se considera que el derecho a asociarse gremialmente tiene que ver con defender los derechos de los trabajadores y eso tiene que ver entonces con un fin útil. Retomando la cuestión del artículo 14 bis y del derecho colectivo entonces fundado por principio, digamos, a partir de ese artículo constitucional, lo que podemos decir es que el derecho colectivo tiene un contenido que se conforma de 4 partes o de 4 elementos, podríamos decir nosotros. Uno es el régimen de asociaciones sindicales, el segundo es la negociación colectiva, el tercero el derecho a los conflictos colectivos y medios de solución y cuarto la participación de los trabajadores en la empresa. Son todos los elementos, digamos, o todas las partes que emanan, que salen del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, todos estos elementos tienen como fuente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el régimen de asociaciones sindicales, cuando el artículo 14 bis habla de la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, pero también, como ustedes saben, muchas, digamos, de los derechos planteados en la Constitución Nacional luego son reglamentados por leyes, ¿sí? Entonces, la ley 23.551 es la ley de asociaciones sindicales, ¿está bien? Eso es un aspecto, el régimen de asociaciones sindicales. Otro aspecto es la negociación colectiva, que es una institución en sí misma y está considerada en el artículo 14 bis cuando se dice concretar o concertar convenios colectivos. Y esto está regulado por la ley 14.250, por la ley 23.546 y por la ley 25.250. Yo les recomiendo que ustedes, bueno, vayan a mirar estas leyes, que les peguen una leída para ver, bueno, de qué se trata. Son todas leyes que están mencionadas también en el artículo, en el texto de Campos, y bueno, para que tengan también una familiarización con los textos de carácter normativo, ¿no es cierto? Bueno, el derecho a los conflictos colectivos y medios de solución también está planteado en el artículo 14 bis, que es el derecho a huelga y recurrir a la conciliación y al arbitraje. Acá hay que decir una cosa, no hay leyes sobre el derecho a huelga, esto tiene un porqué y eventualmente después lo discutimos o lo charlamos en clase, pero sí recurrir a la conciliación y al arbitraje las leyes 14.786 y 25.250 que establecen cuándo el Estado puede intervenir en un conflicto colectivo. Digámoslo que solamente el Poder Judicial, digamos a través de los jueces, puede decretar o determinar, más que decretar, si una huelga, por ejemplo, es legal o no lo es. Pero primero tiene que acontecer la huelga y luego
Tiene que haber algo, lo que dice, digamos, alguien, algún miembro de la justicia, que tiene que ser un juez, ¿no es cierto? O una jueza, por supuesto. Y por último, una parte que está, digamos, más o menos olvidada, hace un tiempo, yo creo que fue el año 2012, 2013, hubo, digamos, un intento de votar leyes, se presentaron varios proyectos en el Congreso que establecían, pretendían establecer la participación de los trabajadores en la empresa, de las ganancias y en la conducción, pero por más que esté olvidado y que muchas veces a muchos les o nos parezca raro o una locura, bueno, es un derecho que está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, cuando efectivamente dice participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Entonces, esos son los 4 elementos, ¿sí? Los 4 contenidos, vamos a decir así mejor, que son un régimen de asociaciones sindicales, un régimen de negociación colectiva, a la que tienen derecho, como vamos a ver en un ratito, los trabajadores colectivamente a través de sus asociaciones sindicales, el derecho a los conflictos colectivos y la participación de los trabajadores en la empresa. Como también sabemos, porque hicimos derecho en algún momento de la carrera, derecho general o introducción al derecho, sabemos que todas las normas tienen fuentes, ¿no? Las fuentes del derecho colectivo, entonces están dadas primero por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis, 14 por lo que decíamos hace un rato, el derecho a asociarse con fines útiles, y el artículo 14 bis porque plantea todo el contenido del derecho colectivo. En segundo lugar, tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Por qué los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional? Se puede buscar en el artículo 72, inciso 22 de la Constitución Nacional, que fue una reforma que se hizo en 1994, por el cual los poderes ejecutivos adhieren a los tratados, pero luego el Congreso de la Nación los vota, digamos, esa incorporación y por tanto tienen jerarquía constitucional. También tratados y convenios internacionales como el 87 de la OIT y el 98 también de la OIT, que son recomendaciones que el Estado recibe, digamos, de organismos internacionales de los que forma parte. En cuarto lugar, la legislación nacional, por ejemplo, la ley 23.551, la ley 14.250 y la 14.786, que ya fueron mencionadas, los decretos reglamentarios que rigen, o sea, cada una de las leyes, luego de ser sancionada, el Poder Ejecutivo emite un derecho reglamentario, un decreto, perdón, reglamentario que los regula, y otras fuentes como la jurisprudencia, y particularmente la jurisprudencia tiene su importancia en el derecho de huelga, porque es todo lo que dijeron jueces respecto de conflictos colectivos anteriores. En este sentido, podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es una declaración bastante vieja, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que, bueno, todos acá tenemos los artículos en los que se establece, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que plantean estos tratados internacionales. ¿Cuál es el interés de ver los tratados internacionales? Bueno, saber que no es solamente una cuestión que ocurre en Argentina, digamos, en la legislación argentina, sino que los estados, a través de sus digamos, organismos multinacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, reconoce este derecho de los trabajadores a asociarse. ¿Sí? Argentina ha formado parte de todos esos pactos. Por ejemplo, si nos remitimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, el artículo 23 va a expresar que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Digo, por ejemplo, esta Declaración Universal de Derechos Humanos es de 1948 y en la incorporación a nuestra Constitución es de 1957. Si bien es anterior a 1948 la creación de organismos que reconocen el trabajo es bastante antes, ¿no es cierto? E incluso preexiste un decreto, un decreto presidencial de Perón,
que consagraba algunos de estos derechos como derechos de los trabajadores. En el segundo punto, el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho sin discriminación sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Esto es fundamentalmente por cuestiones de raza, de género, que pueden históricamente diferenciarse los salarios. Bueno, es al día de hoy que las mujeres ganamos mucho menos que los hombres. Y en tercer lugar, por ejemplo, que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera de los medios de protección social. Es decir, allí donde la remuneración no alcance, el Estado, a través de sus políticas sociales y políticas públicas, debería cubrir esos requerimientos, ¿sí? Y en el cuarto lugar, cosa que es lo que a nosotros más nos interesa, es que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Es decir, la Declaración Universal de Derechos del Hombre establece, ¿sí?, el derecho a fundar sindicatos. Después, bueno, siguen los derechos 24 y 25 que refieren a derechos sociales, ¿no? Derechos a la maternidad, derecho a la infancia, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la protección contra la enfermedad, es el derecho a la salud, etcétera, ¿sí? Todos estos derechos ya están consagrados desde 1948, aunque insisto que en Argentina varias de estas legislaciones preexisten a esa declaración, pero digo, el reconocimiento internacional refuerza de alguna manera esto que nosotros queremos presentar como importante, que es el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firma de manera conjunta por un problema político, digamos, no se firma un solo pacto, que es el de los derechos civiles y políticos y el de los económicos, sociales y culturales, pero bueno, se firman dos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce, digamos, el derecho de las personas a trabajar, lo mismo que hace el artículo 14 bis de nuestra Constitución, pero fíjense que va a decir que los Estados partes del presente pacto se comprometen a garantizar. Y ahí viene el punto A, el derecho de toda persona a formar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales, ¿sí? No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en el interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. En el punto B, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y del de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas, es decir, un derecho muy amplio, ¿sí? El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. Y después en el artículo 7, bueno, va a establecer que los estados parte se comprometen, ¿no?, a que la remuneración proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual trabajo de igual valor, sin distinción alguna de ninguna especie. En particular debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a los de los hombres con salario igual por trabajo igual, cosa, insisto, que aún no se cumple. El derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a una categoría superior y el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, ¿no? Digamos, todas estas recomendaciones o todas estas temas son a los que se comprometen los estados en 1966 a cumplir para con sus ciudadanos, ¿sí? Ahora, insisto, este pacto ahora es de 1966 y nuestro artículo 14 bis de 1957, aunque preexiste, digamos, esa voluntad estatal de reconocer estos derechos en un decreto anterior y en la reforma de la Constitución de 1949. Muy bien, también hay que decir, no lo dijimos en la diapositiva anterior, que ahí también se menciona el derecho a huelga como uno de los derechos que tienen los trabajadores. Ahora, lo que también menciona el artículo 14 bis es que quienes se dediquen, digamos, o que decidan participar de la vida sindical tienen que tener el derecho a hacerlo y por tanto debe primar el concepto de libertad sindical. Acá ponemos un
concepto, una definición de un especialista que dice que es el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas constitucionales internacionales y legales a los trabajadores y a las organizaciones voluntariamente constituidas por ellas para garantizar el desarrollo de las acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Esta definición de libertad sindical coincide también con la que está establecida en la Ley 23.551, que dice que la libertad sindical será garantizada por todas las normas que refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Es decir, tiene que haber protección, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de quienes decidan participar gremialmente, ¿no? Dice, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con su estabilidad en el empleo. Es decir, no se le puede coartar la libertad de acción y tampoco despedir a quienes decidan participar de la vida sindical. Vamos a hablar entonces ahora de la libertad sindical y vamos a considerarla desde dos aspectos, según quién sea el titular de los derechos y según el sentido de esta libertad. Según quien sea el titular de los derechos, vamos a mirar el aspecto individual, que es el trabajador, es decir, el trabajador es el titular de esos derechos que refieren a la libertad sindical. El aspecto colectivo es la organización sindical, o sea, la organización sindical es la titular de esos derechos, es el sujeto de esos derechos de libertad sindical, y según el sentido de esa libertad sindical, que vamos a ver que puede ser positiva o negativa. En términos generales, siempre que decimos que algo es positivo en derecho, es algo que refiere a un hacer, mientras que cuando nos referimos a algo negativo es a no hacer. Cuando digo tengo el derecho positivo, digo el derecho a hacer algo. Cuando tengo un derecho negativo, es un derecho a no hacer algo. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a presentar un cuadro en el que vamos a ver todas estas cuestiones. Bueno, entonces acá tenemos un cuadro donde podemos mirar, de un cuadrito de doble entrada, en el que podemos mirar esto que les planteaba de los distintos aspectos de la libertad, ¿sí? O de la libertad sindical. En el aspecto positivo individual, es decir, a lo que tienen derecho los trabajadores individualmente como personas, ¿sí? Tenemos el derecho a constituir libremente y sin autorización previa asociaciones sindicales, tenemos el derecho a afiliarse a las que ya estén constituidas, el derecho a permanecer en una asociación sindical, es decir, no puede ser expulsado arbitrariamente, el derecho a reunirse y desarrollar actividades y el derecho a peticionar ante las autoridades y los empleadores, como también participar de la vida interna de los gremios. ¿Sí? Esto es lo que tiene derecho un trabajador de manera individual. ¿Sí? El derecho negativo, digamos, el aspecto negativo de la libertad que tiene un trabajador individualmente, me voy al cuadrito de abajo, al segundo mirándolo verticalmente, es el derecho a no afiliarse y el derecho a desafiliarse. Y esto es muy importante porque el derecho colectivo del trabajo entonces te da derecho, por supuesto, que es lo que venimos hablando desde el principio, a afiliarte, a participar, a formar parte de un sindicato, pero también te da derecho a no hacerlo. Y ese es el concepto negativo de la libertad. Si voy al aspecto colectivo, es decir, al conjunto de los trabajadores, es el derecho que tienen las asociaciones sindicales. La asociación sindical es lo que conforma el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿a qué derecho tiene la asociación sindical o asociación gremial o gremio o sindicato? Digamos, vamos a tomarlos todos como sinónimos. El derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, por ejemplo, a formar cooperativas, a formar mutuales, ¿sí? Que dependan de los sindicatos. El derecho a redactar los estatutos y reglamentos, sus propios estatutos y los reglamentos que consideren convenientes para el funcionamiento, digamos, de la organización. El derecho a elegir libremente sus representantes y el derecho a organizar su administración. ¿Y a qué tienen derecho que no le hagan, digamos, ¿no? El derecho al aspecto negativo colectivo o colectivo negativo de la libertad? Bueno, las organizaciones sindicales tienen derecho a no ser disueltas o suspendidas por la vía administrativa. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué significa una asociación sindical. Bueno, entonces las asociaciones sindicales son aquellas que tienen por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores en relación
de dependencia, vale decir todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo y que mediante acción gremial contribuyen a remover los obstáculos que dificultan la realización plena del trabajador. Por eso tienen derecho los trabajadores a organizarse sindicalmente, a formar estas asociaciones cuyo concepto está puesto aquí en la diapositiva, está expresado en la ley 23.551 en sus artículos 2 y 3, pero a lo que apunta entonces es a aquellas organizaciones que están, digámoslo así, tienen el derecho a defender la realización plena de los trabajadores. Por eso las condiciones de trabajo, por eso el salario para una vida digna, por eso la protección de la salud, forman parte del métier, digamos, de los temas, de los problemas que abordan las asociaciones sindicales o asociaciones gremiales. En el mismo sentido que hablamos de las asociaciones sindicales, podemos hacer una clasificación de las mismas, ¿no? Tenemos tres formas de clasificarlas, según el tipo de organización, según los niveles de organización y según el grado de representación de los trabajadores. En primer lugar, entonces, tenemos las formas o tipos de organización, que ahí podemos tener que los sindicatos son de actividad, de rama o industria. Esta es la principal forma de organización sindical que se ve en Argentina, es mucho más numerosa que las dos que siguen. Dentro de los sindicatos de actividad, rama o industria podemos tener, por ejemplo, la UOM, podemos tener el sindicato de empleados de comercio, es decir, a todos los trabajadores que forman parte de una rama independientemente de la función que cumplan dentro de la industria a la que pertenecen. En segundo lugar, tenemos los sindicatos de oficio, profesión o categoría, que son, bueno, aquellos que agrupan por el tipo de oficio, por el tipo de actividad que se realiza, ¿no? Valga la redundancia, pero bueno, para que quede claro. Entonces, por ejemplo, el gremio nuestro de los docentes universitarios es un sindicato de profesión. El gremio o el sindicato de médicos es un sindicato de profesión. ¿Está bien? El de viajantes de comercio es de oficio, lo mismo que es, por ejemplo, actores. La Asociación Argentina de Actores es un gremio de oficio. Y, por ejemplo, de categoría es ASIMRA, que es el gremio que agrupa a todos los supervisores, es un gremio de supervisores. ¿Está bien? Eso sería según este tipo de organización. En segundo lugar, tenemos una clasificación según los niveles de organización. Y así tenemos que hay asociaciones sindicales de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. De primer grado son los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos, las uniones, son de primer grado. En segundo grado o de segundo grado, las federaciones. Y de tercer grado, las confederaciones. Yo acá pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, decía recién nosotros los docentes universitarios. Bueno, los docentes universitarios, por ejemplo, de aquí, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, pertenecemos a un gremio, a una asociación sindical que es ADEIUNAG, Asociación de Extensionistas e Investigadores y Docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A su vez, este gremio que es de base, ¿no? Que cada Universidad Nacional en realidad tiene sus gremios de base, nos agrupamos en CONADU, que es una federación, y a su vez en la CTA, que es una confederación, que es la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Está bien? Entonces tenemos esos tres niveles de organización. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos una que es probablemente la más importante de todas, porque es la que refiere al grado de representación de los trabajadores, es decir, el poder que tienen las organizaciones para representar a sus propios trabajadores. Y aquí aparecen dos tipos. Una son las asociaciones simplemente inscriptas y las asociaciones con personería gremial. Como veremos ahora inmediatamente, las primeras tienen algunos derechos muy limitados, mientras que las segundas son las que tienen todos los derechos para representar colectivamente a los trabajadores. Y aquí se nos presentan cuestiones realmente centrales respecto de la organización colectiva del trabajo. En primer lugar, vamos a ver este cuadrito que lo que presenta son las diferencias para los dos tipos de organización, que son las simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial en relación a sus requisitos. Digamos que cuando la Constitución, ¿se acuerdan? En el artículo 14 bis que mirábamos al principio, planteaba que hay derecho a la libre organización sindical, a funcionar libremente con una simple inscripción en un registro. Bueno, esta simple inscripción es a la que refiere esta primera parte del cuadro. Mientras que en realidad para poder representar colectivamente a los trabajadores, y acá hay una contradicción
contradicción entre lo que ocurre efectivamente y legalmente en Argentina respecto de la Constitución Nacional, que ustedes van a poder precisar seguramente con la lectura del texto de Campos y más profundamente, para quien quiera meterse, en el texto de Goldín, que también van a encontrar en el Dropbox, ¿no? Una profundización de esta contradicción. Pero aquí tenemos entonces que las simplemente inscriptas, para poder funcionar, es decir, toda organización debe empezar, toda organización gremial debe empezar por ser simplemente inscripta, ¿sí? Es decir, presentarse, presentar todos sus papeles para poder funcionar. ¿Qué tienen que presentar? Bueno, nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes, una lista de afiliados, una nómina y nacionalidad del órgano directivo y los estatutos que va a tener esa organización. Ahora, para tener personería gremial, ¿qué requisitos tiene? Es decir, para lo que vamos a ver en un ratito, poder representar plenamente a sus trabajadores. Bueno, la asociación sindical que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, y vamos a ver ahora en un segundo qué significa más representativa, obtendrá personería gremial siempre que cumpla los siguientes requisitos. Primero, inscripción previa, un funcionamiento durante 6 meses, es decir, que toda organización con personería gremial fue por lo menos 6 meses simplemente inscripta. ¿Está bien? Primero tiene que estar inscripta. Después, en segundo lugar, ser suficientemente representativa, es decir, que afilie a más del 20% de los trabajadores que intente representar. ¿Está bien? Eso es ser suficientemente representativa. Y en tercer lugar, que tiene que ser la más representativa, es decir, que si hubiera más de una organización en un ámbito territorial o personal, bueno, tiene que tener personería gremial la que tenga mayor representatividad. Ocurre que en realidad cuando hay una organización gremial ya constituida que tiene personería gremial, por más que haya otra que luego agrupe a un porcentaje mayor de trabajadores de esa rama o de esa industria, de esa empresa, depende lo que sea, bueno, entonces no tendrá derecho a funcionar. Y estas son de las contradicciones que tiene el sistema argentino, que tiene una fuerte concentración y que tiene casi, digamos, y esto es una crítica muchas veces que le hacen las organizaciones internacionales como la OIT, que es una enorme concentración sindical en pocos sindicatos y no permite la formación de sindicatos menores o no, digamos, de otros sindicatos que representan la rama. Después, cuando nos veamos presencialmente, podemos comentar, aunque sea brevemente, el caso de los trabajadores del subte, que sería un caso bastante particular, donde se reclama la personería gremial de los trabajadores del subte, de los metrodelegados, se llama así el sindicato, que originalmente formaban parte de la UTA, pero que están desde hace ya muchos años negociando ellos paritarias, teniendo la representación efectiva de los trabajadores, aunque el Estado les niega la representación gremial y los tiene como simplemente inscriptos todavía. Lo que veíamos antes era los requisitos que cada uno de estos tipos de organizaciones tenía. Lo que vamos a ver ahora en este cuadro es qué derechos tiene cada una de estas organizaciones, ¿sí? No hablamos de trabajadores, sino los derechos que tienen las organizaciones. En primer lugar, las simplemente inscriptas tienen derecho a peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados. Esto es importante, es decir, solamente lo puede pedir el afiliado, no puede hacerlo de pleno derecho, digamos, a petición de parte, y los intereses individuales, no los intereses colectivos. Esto es fundamental. En segundo lugar, representar los intereses colectivos solo cuando no hubiera una asociación con personería gremial. Es decir, que si hay una asociación con personería gremial, bueno, pues entonces no tienen derecho a hacerlo. Esto es lo que, por ejemplo, le dijo el gobierno de la ciudad a los trabajadores del subte el año pasado, aunque en realidad después los terminaron reconociendo como negociadores, digamos, en el conflicto de negociación salarial. Y en tercer lugar, promover la formación de cooperativas y mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, imponer cotizaciones a sus afiliados, es decir, que los afiliados aporten a ese sindicato, aunque
a diferencia de lo que les va a pasar a las que sí tienen personería gremial, es que esos aportes que dan los sindicatos no los va a poder retener el empleador y luego depositarlos en el sindicato, sino que cada trabajador individualmente debería depositar al sindicato, lo que administrativamente es realmente complejo, ¿no es cierto? Y por último, realizar reuniones y asambleas. Es decir, los derechos que tienen estas organizaciones, las funciones que pueden desarrollar son realmente limitadas y por el contrario, las que sí tienen personería gremial, digamos la otra columna del gráfico, del cuadro, tienen derechos exclusivos que están mencionados en el artículo 31 de la ley 23.551. En primer lugar, el más importante de todos, que es el que emana de la Constitución Nacional, que es defender y representar ante el Estado y empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Es decir, fundamentalmente los derechos colectivos de los trabajadores. Es decir, son los que van a concertar los convenios colectivos de trabajo, como vamos a decir en un ratito, ¿no? Donde se van a establecer qué condiciones deben darse en el ámbito de trabajo, cuál es el nivel salarial, etcétera, etcétera. Es decir, son los que se pueden sentar con las patronales a discutir salario y condiciones de trabajo. En segundo lugar, participar en instituciones de planificación y control de conformidad con las normas respectivas. En tercer lugar, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. Intervenir en negociaciones colectivas es fundamental, es decir, el sindicato se sienta con las patronales a discutir condiciones de trabajo y el que media, digamos, es efectivamente el Ministerio de Trabajo. Este derecho no lo tienen las organizaciones simplemente inscriptas. En segundo lugar, en cuarto lugar, pueden colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas laborales, constituir patrimonio de afectación, esto que viene es muy importante, que es administrar sus propias obras sociales, y lo que cuentan es con la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención, lo que decíamos antes, es decir, no hace falta que los empleados depositen su aporte en digamos, a las cuentas del sindicato o que lleven personalmente el dinero de la cuota sindical, que siempre, como sabemos, es un porcentaje, el salario es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Entre el 1 y el 2% del salario, sino que, digamos, el empleador se los retiene por recibo de sueldo y luego lo deposita en la cuenta del sindicato. Y por último, lo que tienen es exención tributaria, es decir, que solamente pueden representar a los trabajadores colectivamente las organizaciones gremiales con digamos, con personería gremial. Esto es lo más importante de lo que tal vez tendríamos que decir. Es decir, es verdad que es un derecho constitucional consagrado, digamos, la libertad de conformar sindicatos, pero solo aquellas que sean reconocidos por el Ministerio de Trabajo con personería gremial, pues entonces serán las que puedan representar al conjunto de los trabajadores. Respecto de los convenios colectivos, lo que tenemos que decir es que los convenios colectivos son acuerdos entre partes, no es una especie de contrato, digamos, o de acuerdo entre el sector patronal y los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial, o con simple inscripción en caso de que no exista uno con personería gremial, que establecen las condiciones de trabajo, las licencias que van a tener los trabajadores, los derechos y las obligaciones de la relación entre las partes, ¿no es cierto? Ahora, los convenios colectivos de trabajo o convenciones colectivas de trabajo, en su efecto, las actas acuerdos que de alguna manera formen parte de la convención colectiva, modificándola o agregando cuestiones, tienen una particularidad y es que funcionan, digamos, en el sistema como una ley. Están en la misma jerarquía que una ley para todos los trabajadores que formen parte de la industria, para todos los trabajadores que estén abarcados en el convenio. Estén o no estén inscriptos o estén o no estén afiliados en esa organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, por ejemplo, si el convenio colectivo establece que vos tenés 3 días por examen y la ley dice que tenés 2 días, la ley de trabajo dice que tenés 2 días por examen, que el conjunto de los trabajadores tiene 2 días por examen, pues entonces a vos te corresponden los 3 días por examen, porque prima siempre la norma más beneficiosa para el trabajador. Entonces los convenios colectivos pueden modificar las leyes, en el ejemplo que estamos planteando, darte 3 días en lugar de darte 2,
siempre, siempre entonces en beneficio de los trabajadores, pero nunca pueden establecer menores derechos que los reconocidos en las leyes. Y esto es muy, muy, muy importante porque muchas veces, y por eso yo les pedí que lean los convenios colectivos para ver qué condiciones se establecen para los trabajadores, que en muchos casos van a ser más favorables que las que establecen las leyes. En su defecto son iguales a las que establecen las leyes, pero nunca, nunca pueden ir por debajo de lo que las leyes expresan. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el derecho colectivo del trabajo es la homologación. Nosotros este tema en realidad lo vimos de otras maneras cuando planteamos el texto de Hyman, cuando planteamos el texto, digamos, en el cual el Estado de alguna manera participa en la regulación del trabajo, en las relaciones laborales, a través de, en nuestro caso, de su Ministerio de Trabajo, bueno, ex Ministerio de Trabajo actualmente, seguramente vuelva a hacerlo en poco tiempo, pero bueno, por el Ministerio de Trabajo. Y acá la importancia que tiene es que en general los convenios colectivos de trabajo son homologados por el Ministerio de Trabajo, así se denomina homologación, es esta especie de certificación que le da el Estado a que ese acuerdo hecho entre partes, entre empleadores y empleados, bueno, cubre, digamos, o respeta toda la legislación vigente, ¿no es cierto? En este sentido, como dice Campos, la homologación es un acto administrativo que realiza el Ministerio de Trabajo para verificar que el contenido del convenio no viola otras normas, ¿sí? Y lo que también dice es que la homologación es necesaria para que entren en vigencia los convenios y su contenido se proyecte sobre todos los trabajadores y empleadores. Es decir, para tener vigencia y para tener carácter de ley, digamos, aunque no es una ley sancionada por el Congreso, funciona como ley para empleadores y empleados de determinado gremio. Por eso es tan importante, digamos, esta instancia de la homologación, esta suerte de árbitro que dice que lo que se hizo está bien, está conforme a norma y que entonces es lo que debe regir la relación laboral entre los empresarios y los trabajadores de esa rama de la industria o de ese gremio o de esa empresa, de acuerdo a lo que sea el nivel del convenio que se esté firmando. Nos queda para ir cerrando esta clase virtual, hecha producto de la necesidad, hablar de dos principios o de dos efectos que tiene la negociación colectiva. Una de ellas es muy fundamental, que es el principio erga omnes, que significa para todos, ¿sí? Es decir, el contenido de un convenio colectivo se aplica a todos los trabajadores y empleadores, es decir, a todos, comprendidos en el ámbito del convenio. Vamos a poner un ejemplo. Si el gremio, bueno, en nuestro caso la Federación de Docentes Universitarios, firma un convenio colectivo, una paritaria, digamos, en que nos da un X porcentaje de aumento, bueno, ese aumento corresponde a todos y todas las trabajadoras universitarias de nuestra universidad o de todas las universidades nacionales, estén o no estén afiliadas al sindicato. ¿Está bien? Porque nosotros teníamos, acuerdan unos cuadros atrás, teníamos el derecho, la libertad negativa de no afiliarte al sindicato, ¿no? La libertad positiva decía hacerlo. Pero en cualquier caso, uno esté afiliado o no esté afiliado al sindicato, pues entonces forma parte de todas maneras de los derechos que están contenidos en los convenios colectivos. Lo mismo le pasa a los empleadores. ¿Está bien? Si un empleador no forma parte de la Cámara de Empresarios que firmó ese convenio, pero sí forma parte de la industria a la que representa ese convenio, pues entonces está igual de obligado a cumplir con las normas establecidas en ese acuerdo. Y este es el principio erga omnes de suprema importancia en lo que a derecho colectivo del trabajo refiere. Por último, o para ir cerrando en realidad, tenemos un segundo principio que es también fundamental y recordemos que estos dos principios, el de erga omnes y este que vamos a mencionar ahora, que es el principio de ultraactividad, tienden a la protección de los trabajadores, a la protección de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque el principio de ultraactividad lo que supone
es la continuidad de un convenio colectivo de trabajo más allá de que se venza el plazo por el cual se llevó adelante el acuerdo. ¿Por qué tiene que regir este principio de ultraactividad? Bueno, este principio tiene que regir porque en realidad si cae el convenio y no se negocia uno nuevo, se pierden todos los derechos que los trabajadores tenían, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo de si tenías 3 días de licencia por examen en lugar de 2, que era lo que establecía la ley. Bueno, si se venció el convenio colectivo de trabajo, volvés a tener 2 días y eso representa una pérdida de derechos y eso está prohibido por principio del derecho laboral, que es que no se puede retroceder respecto de derechos ya adquiridos, con lo cual necesariamente si no se negocia un nuevo convenio, y un nuevo convenio nunca puede ir por detrás de la ley porque rigen, digamos, todas las cuestiones que dijimos antes, bueno, entonces va a seguir rigiendo el convenio que tenemos vigente. Por eso vamos a encontrar convenios nuevos que se negocian periódicamente, como establecen los plazos por los cuales se firma un convenio, pero también vamos a encontrar convenios, por ejemplo, del año 1975, que fue una tanda negocial, así se la denomina, muy grande, después de lo que se conoció como el Rodrigazo, un proceso inflacionario tremendo de devaluación de los salarios, etcétera. Bueno, se negocian estos convenios y como en muchos casos no se volvieron a negociar, después vamos a charlar en clase por qué no se vuelven a negociar o cuáles son las hipótesis de por qué no se vuelven a negociar, lo cierto es que siguen vigentes, aun cuando haya normas que ahí no, que dejaron de existir, digamos, o procesos de trabajo que dejaron de existir, porque imagínense que desde el año 75 a esta parte han cambiado muchas cosas, pero en lo grueso esos convenios siguen totalmente vigentes. Y esto, insisto, es para proteger a los trabajadores. Entonces, el principio de erga omnes es para proteger a todos, estés afiliado o no estás afiliado, y el principio de ultraactividad es para que sigan vigentes los convenios aun cuando hayan vencido. Porque imagínense lo que podría pasar. Un sector patronal, por ejemplo, negarse a volver a negociar un convenio y entonces, bueno, con esa negación sencillamente caería el convenio y parte de los derechos que tienen los trabajadores caerían porque no está firmado un nuevo gobierno. Bueno, la legislación que protege a los trabajadores porque es la parte débil de la relación laboral, como vamos a ver después en la unidad 4, bueno, lo que hace es decir, bueno, estos derechos que están consagrados en este convenio siguen vigentes hasta tanto no se negocie un nuevo convenio. Entonces, principio de ultraactividad. Y erga omnes es el principio que significa para todos, estén afiliados o no estén afiliados al sindicato. Bueno, ahora sí, por último, vamos a dejar algunas cuestiones a modo de conclusión para seguir, por supuesto, debatiendo en clase, que refieren a los rasgos distintivos del modelo sindical argentino, es decir, a esta estructura sindical tan característica de Argentina. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la rige un fuerte reglamentarismo legal, es decir, hay regulación explícita y detallada de aspectos relativos a la estructura interna de las organizaciones que están planteadas, si ustedes lo pudieron ver en el texto de campo seguramente, en la ley 23.551. En segundo lugar, una característica muy importante es que las formas asociativas del modelo sindical argentino están fundadas en la profesionalidad. Es decir, la base de aglutinación de los gremios radica fundamentalmente en la profesión, en la actividad, en la categoría, un poco como vimos en los tipos de organización, ¿sí? Pero nunca, jamás, en cuestiones ideológicas partidarias o confesionales. ¿Está bien? Esto es muy importante y cualquier discriminación que hubiera en ese sentido sería, por supuesto, ilegal. Podríamos decir ahora incluso con cuestiones de género, ¿no es cierto? Hay una unidad de interés, de representación de los intereses colectivos, hay una fuerte concentración sindical y esta fuerte concentración sindical se asocia a aquello que decíamos de la diferencia entre las asociaciones simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial, o sea, al darle personería gremial a pocas organizaciones o a las más representativas o a las primeras, lo que se logra es esta concentración, es decir, que haya pocos gremios que representen a muchos trabajadores. Existe una estructura piramidal, como otra de las características, que hay organizaciones de base que se aglutinan en federaciones y luego en confederaciones. Esto tiene que ver con la clasificación que veíamos antes de primer grado, segundo grado y tercer grado. Hay una amplitud bastante grande de fines sindicales, es decir, se persigue un fin integral del nivel de calidad de vida de los trabajadores y su familia, con lo cual, bueno, afecta a la vivienda, afecta a la salud, afecta al nivel salarial, afecta a las condiciones de trabajo, bueno, en fin, a una cantidad de fines bastante amplia.
hay una representación unificada en los lugares de trabajo, algo que no puntualizamos mucho, pero que el texto de Campos sí puntualiza, que es que los trabajadores se pueden organizar gremialmente en los lugares de trabajo a través de la votación de delegados o de comisiones internas, y que esos delegados y comisiones internas en realidad tienen que pertenecer al sindicato que los representa. Hay un activo protagonismo político, y si no, bueno, habría que ver la historia argentina, pero se vive incluso en estos días, donde estamos en las vísperas de un paro, de una huelga nacional. Y lo que tenemos también es una altísima tasa de sindicalización. Y este es un fenómeno que nosotros podríamos analizar aparte, ahora solamente lo mencionamos, que es, bueno, muchos trabajadores y trabajadoras deciden afiliarse a los sindicatos, deciden participar de la vida interna de los sindicatos, y esto es un dato muy interesante. Por ejemplo, es muy interesante que en la década del 90, donde trepa a niveles nunca vistos la desocupación, a dos dígitos, pero digo arriba del 21-22%, en el año 95 se produce un pico de esa desocupación, así todo no había bajado la tasa de sindicalización. Es decir, bueno, los gremios se dedicaron a proteger bastante el salario en esos años, aunque, bueno, no importa, esto habría que estudiarlo más históricamente, pero lo de la alta tasa de sindicalización es importante. Es decir, hay un sentido común, trabajador, vamos a ponerlo en estos términos, y dice, bueno, usted afíliese al sindicato que sus intereses van a ser defendidos. Bueno, lo cierto es que, bueno, esa unificación centralizada permite un mayor poder de negociación de los sindicatos, a diferencia de los sindicatos más chicos, porque, bueno, porque tienen mayor poder de confrontación y, por tanto, mayor poder de negociación. Así que, bueno, esto es más o menos lo que tenemos que saber. Por supuesto, esto no inhibe o no reemplaza para nada la lectura del texto de Campos, pero bueno, es un pantallazo respecto del derecho colectivo del trabajo que todo administrador debe saber, pero fundamentalmente si nos toca trabajar en el área de administración de personal, de recursos humanos, saber que la organización sindical es un derecho, que es un derecho consagrado constitucionalmente, que está planteado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que está además en los pactos y en los convenios internacionales, y que hay toda una legislación que defiende y promueve la negociación entre las partes, y que esa negociación entre las partes va a funcionar como una especie de ley que va a tender a mejorar los derechos de los trabajadores y su familia. Así que bueno, más o menos es esto lo que quería plantear, les agradezco mucho.